concurso para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial que tiene la provincia de Chaco. Estamos hablando del Superior Tribunal de Justicia. Hay 10 postulantes y hemos comenzado a conocer a cada uno de ellos. Hoy nos visita la doctora Dolis Fernández, que es jueza de la Cámara del Crimen número 2. Doctora, muy buenos días, gracias por visitarnos. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Guillermo, muy buenos días a toda la audiencia. La verdad que un gusto poder estar aquí hoy, que me hayan invitado tan amablemente a poder participar en este programa para poder dar a conocer, digamos, a conocerme y esta propuesta de ser postulante del Superior Tribunal de Justicia. Le pregunté a otros concursantes, doctora, y le reitero la misma pregunta. ¿Por qué quiere ser jueza del Superior Tribunal? Bien, en primer lugar, por supuesto que es un proyecto personal que uno tiene creo, desde el momento en que uno decide ingresar al Poder Judicial. Es una carrera que uno lleva adelante y con esa perspectiva de poder llegar algún día a ocupar el cargo máximo que se puede dentro del poder, que es ser juez del Superior Tribunal de Justicia. Pero sobre todo con la finalidad de poder brindar, ¿no es cierto?, todo lo que uno todos los conocimientos y toda la experiencia que uno pudo ir adquiriendo a lo largo de los años de profesión. Yo cumplo 26 años de profesión este año y 20 años dentro de la justicia, y eso me ha dado, ¿no es cierto?, muchísima formación en cuanto a la experiencia y entiendo que por eso tengo la posibilidad de poder brindar todo eso a la sociedad desde mi lugar de trabajo. Es por eso particularmente que es mi interés de poder llegar a ese cargo máximo dentro del Superior Tribunal de Justicia. Bueno, allí estamos viendo imágenes de lo que fue su exposición como el plan de gobierno, ¿no? Dentro de el concurso que se lleva adelante. Usted es la primera vez que concursa. Exactamente, es la primera vez que concurso para este cargo de claro. Superior Tribunal, exactamente, porque tengo la verdad que más de 10 concursos, o muchos más en realidad, de cargos que he rendido a lo largo de mi carrera, ¿no es cierto? Simplemente para poder ingresar al Poder Judicial rendí en 6 oportunidades, habiendo quedado siempre al primer lugar, solamente que, bueno, por cuestiones, ¿no es cierto?, siempre de antecedentes y otras cuestiones que se tienen en cuenta al momento de la decisión. Recién a la 6ª vez que rendí pude ingresar, pero siempre quedé dentro del primer lugar y con excelentes notas. Posteriormente yo ingreso al Poder Judicial como secretaria del Juzgado de Instrucción número 5, que en ese momento ya estaba ingresando a la etapa de transición, porque había habido una importante modificación del proceso penal, transformándose, ¿no es cierto?, lo que eran los juzgados de instrucción en fiscalías de investigación, con este proceso acusatorio, que es el que hasta el día de hoy nos rige, a pesar de haber habido varios cambios posteriormente. Y desde allí siempre fui ingresando a diferentes cargos, siempre a través de concursos, y bueno, toda mi carrera lo hice de esa manera. Doctora, usted lleva varios años, ¿no?, integrando el Poder Judicial. Sí, más de 20 más de 20 años. ¿Qué es lo que considera urge cambiar dentro de la estructura o del funcionamiento hoy del Poder Judicial para que sea, o para mejorar el servicio de justicia? La verdad, yo pienso que en este momento, actualmente, ¿no?, el Poder Judicial está en una etapa de transformación, de tener un Poder Judicial que tenga una llegada a la gente a través del trabajo que se hace, ¿no es cierto?, habiendo generado, ¿no es cierto?, en los espacios de participación de las distintas instituciones y de las distintas representaciones que hay de las distintas esferas de la ciudadanía, no solamente, por supuesto, el trabajo interinstitucional que se realiza con otros organismos, sino además con la ciudadanía misma, siendo representado a través de distintos organismos, organismos de víctimas, organismos de trabajadores, organismos que representan a los distintos sectores de la sociedad y que justamente son quienes buscan, ¿no es cierto?, una respuesta a través del Poder Judicial. Entonces, pienso que esa es particularmente el trabajo que tiene fundamental en este momento del Poder Judicial, y también a fin de mejorar ese concepto que a veces se tiene del Poder Judicial,
todos somos conscientes y escuchamos, ¿no es cierto?, que no todas las opiniones del Poder Judicial siempre son buenas, muchas veces son críticas. Entonces, nosotros haciendo ecos de esas críticas, creo que lo que siempre se procura y se está buscando, y en este momento hay un camino ya realizándose que tiene que ver con esto, de escucha a la ciudadanía, de escucha de las personas y de los reclamos constantes que hacen en cuanto a un mejor servicio de justicia, en cuanto a la celeridad de los procesos, a una respuesta oportuna, a una debida atención a la víctima. Son todos reclamos que son oídos, y que por eso insisto, ¿no?, en esto de que se está transitando por ese camino, y creo que eso es fundamental. Y por supuesto, siempre acompañado, como yo digo, de la mano de la capacitación, porque ello provoca que tanto la gente pueda conocer sus derechos, como también que una capacitación interna para que todos los operadores judiciales estemos a la altura de las circunstancias y podamos dar las respuestas adecuadas a los planteos que se realizan y en los diferentes casos y de los diferentes fueros, ¿no es cierto? Y poder así ir generando un cambio de paradigma, digo yo, en lo que es este concepto o esta concepción que se tiene del Poder Judicial. Muchas veces sucedía, digamos, que la gente veía al Poder Judicial como algo lejano, ¿no es cierto? A los que trabajaban en el Poder Judicial eran alguien que estaban apartados de la sociedad. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que buscar unir eso, lograr una integralidad, y que la gente esté más consciente de cuáles son sus derechos, pero a su vez también se sientan más cerca de quienes somos los que tenemos este trabajo de impartir justicia. Doctora, usted en su plan de gobierno hablaba mucho de acercar, de conciliar, sabemos que hoy se judicializa absolutamente todo, ¿no? Muchos buscan respuestas en la justicia, y planteaba un poco de buscar una solución, mecanismos alternativos o resolución, alternativas de conflictos. Insiste y cree que esto es posible, digo, por ahí no llegar a un juicio, sino tratar de resolver y de acercar a las partes antes de una decisión final, de una sentencia, de una condena o absolución. Por supuesto, doctor, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo en la pacificación, o sea, en buscar la pacificación del conflicto. ¿Sí? Cuando un ciudadano acude al Poder Judicial en busca de respuestas es porque se ha generado un conflicto. Entonces, creo que ese conflicto puede ser solucionado desde las diversas instancias que contamos dentro del proceso, partiendo desde una que atraviesa a todos los fueros, porque está implementado en todos los fueros, que es la mediación. ¿Sí? También existen otros mecanismos, como ser la conciliación, por ejemplo, que son sistemas alternativos de solución de conflictos. Estos sistemas permiten que las partes que se encuentran en ese momento con una disputa, ¿no es cierto?, puedan arribar a una solución de manera que entendemos que es pacífica, pero además que entendemos también, o por lo menos yo entiendo que es provoca o permite, digamos, generar una mejor respuesta, ¿sí?, que la esperada. Porque generalmente suele suceder que con la sentencia siempre hay una parte que no va a estar tan de acuerdo o tan conforme, digamos, con el resultado de esa sentencia. En cambio, en los medios alternativos de solución del conflicto, justamente lo que se procura y lo que generalmente se logra, ¿no es cierto?, es que ambas partes puedan llegar a una solución. Por eso decimos una solución pacífica que se llama restaurativa, ¿sí? Entonces lo que se procura es sanar, ¿no es cierto?, esa herida que se ha generado por el conflicto mediante un acuerdo entre las partes que generalmente se pueden generar de distintas maneras, pero que ese acuerdo es lo que va a permitir, ¿no es cierto?, es no tener que llegar digamos, a la solución definitiva a través de una sentencia, sino a través de este mecanismo alternativo que permitirá un acuerdo y que permitirá que las partes puedan sentirse más conformes con el resultado de ese proceso. Doctora, hay dos temas que hoy se está hablando y mucho, tanto dentro como fuera de los juzgados, de los tribunales. Voy por el primero de ellos, que tiene que ver con la cuestión salarial de los magistrados y también de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Cuál es su postura respecto a este tema? Por supuesto que entiendo, ¿sí?, que
A ver, la cuestión salarial es una cuestión muy delicada, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de que es una cuestión que en este momento, sobre todo en este momento de, digamos, nuestra realidad económica, tanto no solo de la provincia, del país entero, es algo que atraviesa a todos los sectores, no solamente al Poder Judicial. ¿Sí? Al margen de ello, hay una cuestión que es propia del Poder Judicial que tiene que ver con una sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia y que a raíz de ello ha salido una ley de recomposición. ¿Sí? Esa ley de recomposición lo que procura es dar cumplimiento a esta disposición establecida por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que hoy reclaman es justamente que se lleve adelante con lo que se estableció, con ese compromiso que se hizo a través de esa ley y de esa manera poder lograr lo que se estableció en la sentencia de la Corte Suprema que tiene que ver con la media nacional. Ujú. Y eso no se está cumpliendo ahora. Eh, O es un poco lo que A ver, reclaman, se ¿no? está gestionando, Ujú. no voy a decir que no se está cumpliendo porque en parte se ha cumplido y yo creo que la voluntad es seguir cumpliéndola y por eso se está trabajando mucho en eso, están trabajando todos nuestros representantes, tanto desde el Superior Tribunal de Justicia como de las asociaciones que representan a los magistrados, como también los sindicatos. Hay una mesa de trabajo, por supuesto, con quien cuenta con los recursos, que es el Ujú. Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, y se está siempre buscando lograr una solución que no lleve, ¿no es cierto?, a tener que llegar a una medida de fuerza como es un paro, como Claro. se intentó recientemente. Ujú. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta también que hay una norma constitucional que nos respalda, que es la intangibilidad de los salarios del Poder Judicial. Claro. Y el otro tema que se está generando y se está debatiendo mucho es la situación en los juzgados de familia, ¿no? Acá en la primera circunscripción hay un reclamo de mayor celeridad de resolución de las causas. Bueno, se habla de un proyecto de registro de obstructores también como parte de la discusión, ¿no?, en el fuero de familia. ¿Ha analizado esa situación? ¿Se ha planteado, digo, o al menos internamente, alguna posible salida a este reclamo que se viene haciendo? Bien, tengo presente cuál es la situación, digamos que es bastante crítica, podríamos decirlo, sobre todo porque hay sectores que están reclamando, ¿no es cierto?, una mayor celeridad y están reclamando el acortamiento de los plazos, ¿no es cierto? Entonces, Sí. en realidad esto es algo que lamentablemente no es por echarle la culpa a nadie, pero es como que se generó a partir de lo que todos vivimos en el 2020, que fue la pandemia, y esto trajo un gran atraso, digamos, que por ahí es lo que está provocando, digamos, como una cadena de atraso, ¿no es cierto? Al día de hoy todavía no se ha podido llegar a estar al día, como quien dice, ¿no?, con con el trámite de los procesos. Ahora, se está trabajando firmemente desde el Superior Tribunal y con el fuero de familia, con las juezas que forman que integran el plantel, con el fin de poder lograr soluciones que puedan llevar a una mejor respuesta, ¿no es cierto?, a lo que están reclamando en este momento y poder justamente generar, ¿no es cierto?, también lograr, ¿no es cierto?, tranquilizar a la ciudadanía y tranquilizar a todos aquellos que están reclamando, ¿no es cierto?, por estas medidas en este momento. Ujú. Doctora, bueno, es la primera vez que concursa, nos decía, para este cargo, ¿no?, de ministra del Superior Tribunal de Justicia. Sí, le digo, es la primera vez porque entiendo, ¿sí?, entendí las veces anteriores que consideré, ¿no es cierto?, que es necesario tener una trayectoria dentro del Poder Judicial, tener la experiencia necesaria, ¿sí?, para poder ocupar tan alto cargo, el máximo cargo, ¿no es cierto?, dentro del Poder Judicial. Es decir, no me parece apropiado, no me parecía en ese momento, ni me parece ahora, simplemente ser arriesgado, digamos, e ir a anotarse por anotarse. Claro. ¿Sí? Me parece por una cuestión de responsabilidad, ¿sí? Como
funcionaria del Poder Judicial, como, pero además como ciudadana, que creo que uno debe procurar estar en los lugares cuando uno tiene la experiencia y la capacidad necesaria para poder afrontar los desafíos, ¿no es cierto?, que un cargo tan alto y de tanta responsabilidad como es se necesita. Y que comparte la idea de que quien es ministro o ministra del Superior Tribunal de Justicia tiene que ser alguien que ya venga de carrera dentro del Poder Judicial. En realidad, entiendo que tanto quien está dentro del Poder Judicial como aquellos que han ejercido la profesión durante todos los años están capacitados y pueden concursar, por eso la ley los habilita, Sí. ¿sí? Y por eso las reglamentaciones le permiten que lo hagan, porque entiendo que la experiencia también la podemos adquirir desde afuera del Poder Judicial, quienes ejercen la profesión. Yo ejercí la profesión durante varios años antes de ingresar al Poder Judicial y también cuento con esa experiencia desde el punto de vista de que son dos miradas diferentes, por supuesto, en la que se tiene desde el profesional que todos los días transita los tribunales, que es muy diferente de aquellos que estamos dentro del Poder Judicial y que ejercemos nuestra actividad de abogados desde el Poder Judicial como operadores judiciales. Doctora, se habla de una reforma constitucional, ¿no? Entre esos, una de las propuestas que se ha ofrecido desde el Poder Ejecutivo hace ya un par de años es limitar los mandatos de los jueces. Hay una ley que está rigiendo ahora. ¿Cuál es su postura respecto a ese tema? Me parece que es algo, digamos, que corresponde, en primer lugar está establecido en la Constitución, ¿sí? Como un límite, ¿no es cierto?, de edad, y yo creo que acompaña a todo a todo proceso como es por decir de modernización, ¿no es cierto?, el de poder generar que las oportunidades a que personas jóvenes, ¿no es cierto?, vayan a ocupar los cargos. No hablo de personas sin experiencia, claramente, ni tampoco hablo de personas que no cuenten, digamos, con una trayectoria, sino simplemente de lograr que pueda haber una renovación. Entonces, no me parece que sea algo que pueda perjudicar a nadie, por el contrario, me parece que es algo positivo, ¿no es cierto? Es más, sé que había un proyecto, ¿no es cierto?, de establecer inclusive hasta una revalidación de cada tantos años. Claro. De los cargos. A ver, siempre teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, esta cuestión que tiene que ver con la experiencia, ¿sí? Es decir, no solamente hay que tener en cuenta que para ocupar cargos como ser un cargo de juez en cualquier fuero, no solamente en el Superior Tribunal de Justicia, la gente tiene que tener una capacidad y esa capacidad se la adquiere con la experiencia, ¿sí? No es lo mismo, digamos, salir de una universidad cuando uno recién sale, no es la misma experiencia que la que tiene un profesional luego de 20 años de ejercicio en la profesión. Entonces pienso que tiene que ver con esto, pero por supuesto que siempre es muy bueno la renovación en los cargos. La última, doctora, ¿está conforme con el concurso? ¿Cree que hay cuestiones por mejorar? En realidad pienso que por empezar creo que esta democratización que se ha hecho de la designación de cargo en el Superior Tribunal de Justicia es algo que realmente es muy plausible porque es necesario que haya esta participación de toda la ciudadanía. Lo que se va a llevar el próximo paso, que es una audiencia pública, permite a todo ciudadano, como dice, a toda persona humana, física o jurídica, pueda inscribirse y pueda participar y dar su opinión respecto a los distintos candidatos o pueda realizar una pregunta, también está planteado de esa manera. Así que me parece que es algo realmente muy plausible, como le digo, y es algo que contribuye a la democracia y contribuye también a la legitimación de aquellas personas que podamos llegar a ocupar ese alto puesto dentro del Poder Judicial.
Bien. Doctora, le agradecemos enormemente su tiempo por acercarse y poder, bueno, exponer, ¿no?, sus ideas, sus proyectos en caso de ser reelecta y por supuesto le deseamos el mayor de los éxitos. Es muy amable. Bueno, muchísimas gracias a vos, Guillermo, y a toda la audiencia, y que tengan muy buenos días. Gracias. Allí pasaba la doctora Dolis Fernández, es la jueza de la Cámara del Crimen número 2, que está concursando junto a otras 9 personas para cubrir el cargo que ha quedado vacante luego de la jubilación de Rolando Toledo en el Superior Tribunal de Justicia, que tendrá este concurso, su próxima instancia, el 21 de septiembre con la audiencia pública, para que, bueno, aquellos que quieran realizar preguntas a los concursantes lo puedan hacer.